Ya, les decía entonces, en el libro de Emery, esto se subclasifica a su vez en 10 grupos. Tenemos al primer grupo los trastornos de aminoácidos y péptidos. Tenemos al segundo grupo a los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, al grupo de trastornos del metabolismo de los ácidos grasos y cuerpos cetónicos, al grupo de trastornos del metabolismo energético, al grupo de trastorno del metabolismo de las urinas, trimidinas y nucleótidos, eso ya hemos visto, al grupo de trastornos del metabolismo de lípidos y proteínas, al grupo de trastorno del metabolismo de los esteroles, así sucesivamente. De aquí solo vamos a extractar 5. Por su frecuencia y por su importancia, habíamos visto esto en la clase pasada, algunos ejemplos. Son tan campos que en clase de genética siempre están estudiando otra cosa. La fenilcetonuria. La fenilcetonuria es un error innato del metabolismo producido por déficit de una enzima, y ese déficit enzimático impide el metabolismo de un aminoácido como es la fenilalanina. Esta se concentra a niveles tóxicos y compite con todos los derivados embrionarios del ectodermo. Ya les había dicho eso. De tal modo entonces que va a comenzar a competir y a inhibir la mitosis celular en los derivados ectodérmicos. El principal derivado ectodérmico es el sistema nervioso central. Por lo tanto, va a tener afectación, ¿no?, a nivel del sistema nervioso central, provocando una falta de desarrollo y de diferenciación neuronal y en consecuencia un déficit intelectual. Además, interfiere en los derivados ectodérmicos, y ahí tenemos a la epidermis. Y en la epidermis tenemos la capa de melanocitos. Pues, al competir con esto, va a inhibir también la mitosis celular a nivel de la población melanocítica, haciendo que estos individuos terminen carentes de la capa de melanocitos. ¿Sería algo muy similar al albinismo? Algo similar, sí. Solo que en el caso del albinismo tiene un factor enzimático que es más periférico, es decir, atañe más a los derivados también ectodérmicos, como la capa de melanocitos, pero no a nivel central. Por eso que en el albinismo no tienen afectación del sistema nervioso central. En el caso de la fenilcetonuria, sí. Pero es buena observación. Ahora, sí, estoy viendo compartir y se puso conectando. Yo pienso que son ustedes. Dicen yo ya están resueltos. Porque me han hecho la mitad, lo han hecho escapar. Ya le dije que denuncie el transporte. Les decía, en el caso de la fenilcetonuria, y si vemos este esquemita o esta imagen, tenemos ese aspecto característico, es muy similar a lo del albinismo, con la diferencia de que la fenilcetonuria hay afectación a nivel central, en el caso del albinismo a nivel periférico. Ahora bien, si nosotros visualizamos a este fenotipo que es clásico de la fenilcetonuria, fíjense la despigmentación a nivel cutáneo y obviamente a nivel de afaneras.
derivados de la piel. Esto es muy similar a una de las patologías genéticas que, dicho sea de paso, es la segunda causa de déficit intelectual de causa genética. Estamos hablando del síndrome Fragile X. ¿Alguien aquí expuso eso? Y en el caso del Fragile X, hay un gesto que se ha popularizado mucho, más en Argentina. No estoy haciendo un juicio de valor ni hablando mal sobre nada. ¿Cuál es ese gesto? Que es más acentuado en Argentina. ¿Qué significa? Boludo. Y aquí nuestra gente, inclusive en medios de comunicación, hace eso sin saber que es una obscenidad. Y entonces busquen manifestaciones clínicas de Fragile X, por favor. Lo que puede investigar es discapacidad intelectual, pie plano, orejas grandes, un cambio de comportamiento y articulaciones de presión. Está bien, pero falta algo más. Convulsiones, estrabismo, macroorquidia. Ahí parece. Por favor, gracias. Macroorquidismo. ¿Y qué significa macroorquidismo? Vamos, sin miedo, son médicos. Testículos extremadamente grandes. Ahí viene eso de boludo. ¿Entiendes, verdad? ¿Por qué? Porque tienen déficit intelectual. Entonces, la gente sin saber y comienza con ese tipo de cosas. Inclusive la televisión en horario de protección al menor, cosa que debería ser penalizada. Esto es casi similar. Obviamente son personas que, como decía su compañero, tienen afectación central. La fenilcetonuria denota déficit intelectual, más que manifestaciones a nivel cutáneo. Porque eso no es nada. Si nos nace de repente valga la redundancia, recién nacido, con fototipo de piel cercano al 1, al 2, nos alegramos. Pero de repente papá y mamá tienen ese fenotipo. Ya tenemos que comenzar a sospechar. Y una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento debe iniciar temprano. ¿Por qué? En el caso de los errores innatos del metabolismo, les voy a preguntar esto en los casos clínicos también. Lo ideal es iniciar tratamiento antes de la aparición de manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque cuando ya aparecen manifestaciones clínicas, ya es irreversible el cuadro. La afectación que tenga, sea musculoesquelética, sea neurológica, sea visual, auditiva, ya prácticamente es irreversible. Es por eso que el exhorto universal de la Organización Mundial de la Salud es en el sentido de que nos anticipemos a la aparición de manifestaciones clínicas. Y para eso es que se han establecido criterios y técnicas diagnósticas anticipadas que deberían ser una especie de tamizaje universal, cosa que todavía no se está haciendo, por lo menos en Bolivia no. Pese a que en el NPS todavía no se está haciendo. Y cuando salgan del área periférica de aquí de la ciudad y vayan a hacer su provincia, le van a dar la razón. Las manifestaciones clínicas principales de la fenilcetonuria caracteriza por vómitos repetitivos, confusiones, pero aquí viene uno de los ensayos históricos de la medicina. Mamá viene con el recién nacido, con el lactante, y dice: doctor, ha comenzado solo a volcar los ojitos y a ponerse así tieso, nada más. Nosotros como médicos sabemos que esas son convulsiones tonicotónicas. ¿Y cuántas veces ha hecho eso mamá? Desde ayer hasta ahora, 8 veces. ¿Cuál creen que es el diagnóstico? Epilepsia. Y ahí se esconde todo. Y resulta que la epilepsia no es una enfermedad, es una manifestación clínica.
de algo que no ha sido diagnosticado en la gran mayoría de las veces. Irritabilidad, fíjense, ya cuando hay convulsiones, ya hay somatización de afectación del sistema nervioso. Hay irritabilidad, hay hipersensibilidad cutánea, es decir, aparición de rash. En estos pacientitos, desde que nacen, hay un olor característico en la orina y en la sudoración. Un olor a enmohecido característico. De repente ya todos conocen ese olor. Abren una habitación que ha estado cerrada mucho tiempo, más si está en un sótano, y hay un olor característico. Por supuesto que hay ya aclaramiento de tejido cutáneo y sus derivados. En los casos más severos ya hay afectación a nivel del sistema nervioso central, microcefalia, entre otros. Compañeros, el tratamiento no está lejos de nosotros. Ya tengo procesado. Doctor, usted indicó que hay que diagnosticarlo antes de que presente las manifestaciones. Lo ideal es eso. Pero ¿cómo nos hacemos cuenta? ¿Cómo se tendría que ver? Ahora vamos a eso. No se preocupen. Les decía, una de las manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria es justamente la despigmentación de piel y paneras, es decir, derivados cutáneos. Vamos a suponer que somos papás de un recién nacido y de repente lo vemos con piel clarita, un poquito rubiecito. En lugar de alegrarnos, comencemos a preguntarnos: pero yo no soy así, mi pareja tampoco. ¿A quién salió? Como mamá o papá o igual uno está alegre porque ha nacido así, qué bonito. De repente a los abuelos o a los bisabuelos, ya comencemos a preguntarnos si no es, como decía su compañero, un posible albinismo, o pensemos en una posibilidad de una fenilcetonuria. Es el primer signo clínico. Otro, hay generalmente apatía, hay como rechazo a la alimentación, característica de estos pacientes, de estos recién nacidos, lactantes, infantes, preescolares, y a la edad que tengan siempre va a haber como una cierta apatía a la alimentación. Y obviamente, como ya van denotando un deterioro intelectual, ya también no responden fielmente a los estímulos. Creo que lo necesitan a la vez. Creo que no pueden vivir sin eso. Así que ahora saliendo de aquí, vayan, búsquenlo y díganme por favor, vamos a hacer lo que tú quieras. No me refiero académicamente, porque yo lo tomo por ese lado. Ustedes están mal. Tienen deficiencia intelectual. Actualmente, una vez hecho el diagnóstico, nosotros debemos instaurar el tratamiento inmediatamente obtenido el diagnóstico. El tratamiento consiste en la eliminación de alimentos que sean ricos en este aminoácido, la fenilalanina. ¿Y cuáles son esos alimentos? Generalmente los lácteos y sus derivados, los productos cárnicos y sus derivados.
Con suprimir eso, entonces nosotros estamos salvando y por lo menos estamos augurando un buen futuro al individuo afectado. Pero ahora bien, estamos en la natural, aunque bueno, de aquí de repente el 1% va a ir a la natural. Ya todos están pensando en una superclínica donde puedan cobrar 800 la consulta, sin saber nada. ¿Lo ven? Sí. Doctor, lo que hay que dejar cuando rebase ya el aterrizaje neonatal, ¿verdad? Sí, señor, ahora vamos a hablar de eso. No, sí. Ahora vamos a llegar a eso enseguida. Si es que las condiciones nos lo permiten, si no, tengo que avanzar. ¿Recuerdo su nombre? Ya duda. Uno se va a tener que ir a arrodillarse a la iglesia. Apenas obtenido el diagnóstico, confirmado el diagnóstico, la idea es suprimir la alimentación que sea rica en fenilalanina. Actualmente se disponen de fórmulas que ya tienen libres de fenilalanina que se puede suplementar, como sucederle a la lactancia materna a estos pacientes. El problema es que todavía no está a un costo ni accesible. Y si estamos con, de repente, un paciente de un poder adquisitivo todavía un poco dificultoso, no vamos a tener o no nos vamos a poder dar el lujo. Pero ya sabemos que los derivados lácteos son ricos en fenilalanina y los derivados cárnicos también. Entonces podemos suprimir eso. ¿Qué tenemos a mano? En Bolivia, en La Paz, en Perú también. Señora, no le va a buscar un frasquito de estos, si lo puede comprar, que le va a durar 3 días y le va a costar 220 bolivianos. Va a comprarle 1 litro de leche de soya y le va a poner en un biberón y le va a dar. Y con eso resolvemos el problema, por lo menos temporalmente. ¿Entienden? La enfermedad de la orina dejará de darse, ya la hemos visto. Hoy hemos hablado un poquito de las acidulias orgánicas también. No les voy a preguntar ninguna de esas. Vamos a pasar de largo entonces. Después de esto nos quedan, les voy a ir dando, aquí están las preguntas del examen, les voy a ir dando, así que yo que ustedes tomarían nota de algunas cosas. Sé que eso ya para ustedes es obsoleto, como ahora son los ciberestudiantes, ya todo lo tienen en su teléfono o en su lavadora. Les voy a preguntar algo de manifestaciones clínicas, les voy a preguntar genes relacionados, ahorita me voy a mostrar aquí. Otro es la galactosemia y su diferenciación con la intolerancia a la lactosa. Dicho sea de paso, la galactosemia es
conocida como intolerancia congénita a la lactosa. Es de causa genética generalmente. En cambio, la intolerancia a la lactosa es una condición que puede ser adquirida de modo espontáneo en cualquier momento de la vida. La galactosemia se manifiesta desde el nacimiento, mucho antes inclusive. La intolerancia a la lactosa no. Generalmente ocurre ya entrada la adolescencia o la adultez. De ahí que sus manifestaciones o complicaciones, en el caso de la intolerancia a la lactosa, no son relevantes, solamente consiste en quitar los lácteos y ya. Pero en la galactosemia no. La galactosemia sí denota. No vamos. Ahí. Y les decía, se diagnostica casi siempre mal. En un lactante, la galactosemia, obviamente el lactante va a comenzar a succionar en sus primeras tomas, poco después va a comenzar a presentar manifestaciones clínicas, pero tenemos que diferenciar. Todo recién nacido tiene deposiciones casi líquidas. De hecho, las deposiciones meconiales son casi diarreicas. ¿Me entienden? Y hay que diferenciar, porque en el caso de la galactosemia provoca meteorismo. Como es una mutación génica que ya ha comenzado desde que está en proceso de desarrollo, obviamente ya tienen el adelantamiento hepático, conocido como hepatomegalia. Ese es el dato o signo patognomónico clínicamente para poder diferenciar una galactosemia de una posible intolerancia a la lactosa común y corriente. ¿Se entiende? En el caso de la galactosemia, es un grupo grande de trastornos, de los cuales el subtipo 1, 2 y 3 son los más frecuentes, y de ellos, según cada examen, el más grave es el subtipo 1, producido por una mutación en el gen GALT o GALT, localizado en la región 13 del brazo corto del cromosoma 9. Ahí vienen también los subtipos con su respectivo gen responsable y locus para cada uno. Consiste en el déficit por esa mutación génica, se produce una inactivación de una enzima que es la lactasa, que es la encargada de polimerizar o disgregar este disacárido que es la lactosa en sus formas funcionales, como la glucosa y la galactosa como tal. Y en consecuencia, esta se va a acumular a nivel hepático, va a estar ahí aumentando. Eso hace que los hepatocitos comiencen a volverse locos, a inflamarse, y esa es la causa de la hepatomegalia, que además provoca también visceromegalia generalizada, es decir, hepatomegalia y esplenomegalia. Cuando hablamos de esplenomegalia incluimos al vaso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la enzima deficitaria en los tres subtipos más frecuentes? En el caso de la galactosemia de tipo 1, la deficiencia es de galactosa 1-fosfatidiltransferasa. En el caso de la tipo 2, la deficiencia es galactoquinasa, de la enzima galactoquinasa. Y en el caso de la galactosemia de tipo 3, la UDP, Unión Democrática Popular, es la uridilfosfato glucosa 4 epimerasa. Ya habíamos visto que entre los órganos blancos de la galactosemia tenemos al hígado, a los riñones, al vaso, al sistema nervioso, al aparato visual, entre otros. Y aquí teníamos un cuadrito que era de la diferenciación. En el caso de la galactosemia es una afección potencialmente mortal. En el caso de la intolerancia simple a la lactosa, las manifestaciones gastrointestinales no revierten mucha o no revisten mucha severidad.
Y en el caso de la galactosemia, una vez que ya se llega a los episodios convulsivos, ya tenemos afectación del sistema nervioso central. Pasamos. Otro son las intoxicaciones por metales, pero desde el punto de vista congénito. Ahí tenemos un ejemplo de ello, la enfermedad de Wilson, que producto de una mutación génica, el gen ATP7B, localizado en la región 14-3 del brazo largo del cromosoma 13, este metal pesado no se metaboliza y se excreta como debe excretarse. De ese modo se concentra a niveles tóxicos en el organismo y entonces comienza a producir como los hepatocitos, son elementos de depósito o células de depósito de las sales férricas. Entonces estos comienzan a sufrir una serie de transformaciones y esto provoca daño hepático y falla hepática. En el caso de adultos, de pacientes ya adultos, esto puede ser también accidental, de repente por una falla enzimática, o puede ser una mutación adquirida. Hace unos años atrás, de Argentina vino el doctor Niponiach, una eminencia en endocrinología, y él hablaba de hemocromatosis. Y alguien de aquí preguntó, un médico boliviano preguntó, lo que pasa es que en Bolivia no existe hemocromatosis hace mucho tiempo. Y el doctor Niponiach le dijo, eso sí que no le creo. ¿Por qué razón? La hemocromatosis en medicina interna, vamos a ver, siempre se nos enseña de que es una enfermedad producida por acúmulo de sales férricas. Sin embargo, lo que no se dice es que antes de que un paciente se torne hemocromatósico, ya tiene daño hepático, generalmente de tipo neoplásico. Esto significa cáncer en el hígado. Y los pacientes mueren con cáncer hepático o de vías biliares antes de manifestar una hemocromatosis. Por eso es que pareciera que no existe. En el caso de los productos en desarrollo que tienen esta mutación génica, pues tempranamente van a estar. Tuve la mala suerte o la tristeza de atender a un pacientito como este. Tenía enfermedad de Wilson. Y ahora lo vamos a ver, es característico. Pasamos. Un bebecito similar a este. En el caso de la glucogenosis, es otra de las del grupo de enfermedades por déficit energético. Producto de una mutación génica, igual los hepatocitos no convierten el glucógeno como deberían y lo depositan donde se debería. Nosotros sabemos ya por biología molecular, por fisiología y por bioquímica que los disacáridos o los oligosacáridos ingresan al organismo y después tienen por un proceso digestivo que desdoblarse. Experimentan todavía una fase final que se llama glucólisis para que esto llegue a la célula, ingrese, inclusive atraviese la membrana mitocondrial para participar en la fosforilación oxidativa. Eso sabemos, ¿verdad? Sin embargo, el organismo solamente va a tomar lo que él necesita. Lo demás lo va a acumular en un tanque o en un depósito que se conoce como hígado. Y cuando el organismo, merced a su metabolismo, necesita, hace uso de esto. Si no, lo transforma por lipólisis en ácidos grasos y lo deposita como grasa. Ese es el metabolismo normal. Lo han visto en fisiología, ¿verdad? ¿O no? O estoy hablando raro. Díganme, por ahí me equivoco. Dice que la falta de cabello también afecta la memoria. Entonces, cuando no hay demanda, esto se acumula. Lo que pasa es que, producto de mutaciones génicas, en estos pacientes se acumula en el hígado de tal forma que ese hígado también se torna hepatomegálico y como no hay liberación, hay déficit energético a nivel sistémico. Y obviamente eso a nivel hepático va a provocar una serie de trastornos del desarrollo monoestatal,
del sistema nervioso central, del metabolismo basal, entre otros. Hay varios subtipos, no vamos a entrar en ese detalle, no les voy a preguntar glucogenosis, pero es digno de mención. Seguimos. Las acidemias lácticas congénitas. Igual, es que en la presentación que les iba a dar ahí están todos los genes, pero como se han vuelto enemigos públicos no les voy a dar, los van a tener que averiguar. Solo a Jason voy a ver cómo se entregaron con él. Entonces, las acidemias lácticas congénitas son un grupo de trastornos del metabolismo que se caracterizan por la falta de metabolismo y de acúmulo de ácido láctico en el organismo. Y en consecuencia, este ácido láctico se concentra ¿dónde? Generalmente en el tejido muscular y provoca contracción y provoca dolor. En consecuencia, hipotonía generalizada. Ya sabemos nosotros, de modo no congénito, nuestra acumulación de ácido láctico se conoce, según el vocablo quechua, como que maculta. Y en estos pacientes que tienen este problema congénito, también se produce una acumulación de ácido láctico a nivel del sistema muscular. Vamos a la siguiente. Otra vez volvamos. Y entonces, el problema está en genes mitocondriales. Es una de las enfermedades mitocondriales, pero ojo, tengo que aclarar, no estamos hablando de enfermedades con herencia mitocondrial, sino enfermedades producidas por mutaciones del genoma mitocondrial. Dicho genoma está constituido por ¿cuántos genes? 4.867 algo así. ¿Cuántos? En biología molecular vieron genes, tenían por visto. 2.502.5 millones. 37 genes codificantes el genoma mitocondrial. Y uno de esos genes, llamado DL1 y ND5, sufren mutaciones que hacen que el glucógeno no se metabolice, se deposita a nivel hepático y entonces este hígado puede llegar a sufrir una degeneración total. En el caso de los trastornos de la beta-oxidación también. Igual, son enfermedades de tipo lisosomal y peroxisomal, que también debieron haber visto el semestre pasado, caracterizados por el déficit o por la falla en la depuración de productos catabólicos. Entre ellos tenemos la urea y el amoníaco. Estos se depositan a niveles tóxicos y entonces causan un estrago total. Y todos o casi todos, en algún momento o en alguna fase, se manifiestan con episodios convulsivos repetitivos, escondidos en ese diagnóstico general que se conocía con el nombre de epilepsia. Vamos a pasar a la otra que les voy a preguntar. Las enfermedades de la cadena respiratoria, es decir, son enfermedades igual mitocondriales. Ahí tenemos un grupo grande, el síndrome MELAS, por su acrónimo en inglés, la enfermedad de Leigh, las neumopatías mitocondriales, todas con afectación a nivel del sistema nervioso central. Creo que deberíamos hacer un tamizaje aquí porque me parece que la mitad del curso tiene este síndrome. Cada vez que ya se va a clase comienzan a dormir, ¿no? Anita, ¿qué tienes? Juanita, se está durmiendo. Ya le dije que le voy a decir Juanita, no me voy a pasar toda la tarde diciendo María de las No me estoy durmiendo, estoy anotando. Entre otras de las enfermedades o de los errores innatos del metabolismo está el síndrome de Barr, el síndrome de NAR,
La neuropatía óptica hereditaria de Leber, una de las principales causas de ceguera congénita también. No vamos a preguntar nada de eso. Defectos en la síntesis de moléculas o catabolismo de moléculas complejas. Ahí también tenemos a este grupo del que les hablaba recién nomás, las enfermedades lisosomales, las enfermedades peroxisomales, que igual, como se produce por acumulación de sustancias tóxicas, todas interfieren con el desarrollo del sistema nervioso central, del sistema musculoesquelético y obviamente de piel y fanera, todo el aparato tegumentario. Vamos a pasar a la siguiente. Del ciclo de la urea lo mismo, vamos a pasar. Y aquí, esta es otra de las que va a entrar al examen, la fibrosis quística. Es una enfermedad producto de mutaciones génicas, y es que la representación tengo el gen, el locus, somos muy de fíjense, les voy a preguntar esto porque es relativamente frecuente. La literatura dice que es una enfermedad que es mucho más frecuente en individuos de ascendencia caucásica o árida. Sin embargo, como ya somos producto de un mestizaje generalizado, ya no es infrecuente en nuestro entorno y se caracteriza por una mutación génica que hace que estimula la secreción a nivel del sistema endocrino con secreción exócrina. Entre ellos está sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema biliar, sistema pancreático. Entonces estas magnifican su producción de mucosidad y esto por supuesto tiene un efecto mortal porque rápidamente un paciente nos hace sepsis y tiene una altísima mortalidad. Y las personas que logran sobrevivir pues están todo el tiempo dependientes de terapias antibióticas. Creo que de aquí había una persona en su árbol genealógico con fibrosis quística, ¿no? Había dos grupos donde había personas con fibrosis quística en su linaje familiar. De los tres grupos, en paralelo 101, 100, 101 y 112. Y habían dos paralelos en los que habían tres chicas grávidas o embarazadas. ¿Era de este paralelo? No. Sí, era de acá. No, en serio, les estoy diciendo en serio. Revisé uno por uno sus árboles genealógicos. A ver, dale en Canva. Ya. Entonces, fíjense. De los errores innatos del metabolismo es otro de los tipos o de los subtipos que tiene el más alto índice de letalidad y afecta a todas las glándulas de secreción exócrina. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? A nivel respiratorio, que son las manifestaciones más llamativas, produce una hipersecreción bronquial. El problema está aquí, compañeros, que casi siempre es mal diagnosticado. ¿Y con qué tratamiento o con qué diagnóstico creen que salen estos pacientes? Viendo esa imagen pulmonar que vimos hace rato. No con neumonía, otra cosa más. Como asma bronquial. Y entonces los pacientitos salen con su broncodilatador en aerosol y se van a la casa con alta médica. En casa se complica. El médico dice al paciente o al familiar es que su asma es muy severo. Resulta que no es asma. Y puede ser un trastorno genético conocido como fibrosis quística, mortal. ¿Por qué? Porque a nivel respiratorio produce hipersecreción bronquial. Obviamente eso produce hiperictasia, produce una serie de caldos de cultivo para infecciones bacterianas y por eso se mueren por neumonía. ¿Me entienden? Pero en realidad fue una neumonía severa, complicada. Eso es lo que está en el historial clínico. Pero puede que molecularmente sea una mutación génica de tipo fibrosis quística.
Y hay varias cosas que se nos están pasando así. Como esta es relativamente frecuente y es de las que tienen una alta tasa de mortalidad, por eso va a entrar al examen. Doc, una pregunta. Sí. Entonces, si se tiene un familiar que tuvo esta condición y su descendencia tuvo SOP, pudiera ser por estar, ¿no? Puede estar relacionado. Es por eso que es importante, cuando nosotros hablamos de antecedentes familiares, que lo van a ver en su historia clínica cuando lleven semiología, ser exquisito en eso. Porque puede estar relacionado. Acabamos de ver que las enfermedades multigénicas exhiben un fenómeno. ¿Cuál era? Agregación familiar. ¿Por qué? Por correlación alérgica. Porque como es de la familia, puede estar compartiendo mutaciones génicas que también están relacionadas con la enfermedad. ¿Entienden? Esta es otra que les voy a preguntar obligadamente. Y es parte de la actividad que vamos a hacer después del examen. La hiperplasia suprarrenal congénita. Es una de las condiciones más frecuentes, pero aquí viene el problema. En la forma clásica es producida por una mutación génica, el gen CYP21A, si no me equivoco. Eso lo van a averiguar ustedes. Eso les debería poner cero en el examen. Si se hace amigo de Jason, les va a pasar la presentación. A los que quieran, porque está en formato de presentación animada en YouTube. A los que les ofende eso, ni modo, estudien el libro. La hiperplasia suprarrenal congénita, compañeros, si ustedes hacen recuerdo de embriología, antes de que los que no pasaron embriología conmigo no llevaron eso. Ellos llevaron métodos anticonceptivos. ¿No ven? ¿O sí o no? ¿No miento? Lo que deberían llevar no llevaron y vieron métodos anticonceptivos. ¿Para qué? Si ahora en cuarto semestre en salud pública estamos viendo llevar métodos anticonceptivos, ¿o no? Sí. ¿Qué es lo que corresponde? Siempre ha sido mi pelea con la universidad. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita es un trastorno o un error innato del metabolismo producido por una mutación génica que interfiere en las fases de diferenciación sexual. Los que llevaron embriología conmigo, si no me dicen las fases de diferenciación sexual, los voy a procesar. ¿Cuáles son las fases de diferenciación sexual y cuántas? Vamos, conmigo. Vamos. ¿Cuántas fases de diferenciación sexual y cuáles? 3 fases. La fase genética o cromosómica se establece como resultado de la fecundación, por la combinación de cromosomas sexuales entre un ovocito y un espermatozoide. En consecuencia, como cada gameto, ovocito o espermatozoide, tiene solo 23 cromosomas, uno de esos es sexual. Puede ser X o puede ser Y en el caso de los espermatozoides. En el caso del ovocito siempre es X. Esa combinación determina el sexo cromosómico o genético. Ahora bien, ya comienza el desarrollo de un producto con 2 cromosomas sexuales, sea XX o XY. Viene la segunda fase de diferenciación sexual que generalmente comienza entre la 4ª y la 7ª semana del desarrollo. Se llama fase gonadal. De haber una combinación XY, ya sabemos que el cromosoma Y tiene un gen llamado SRY, que es determinante para que la cresta urogenital o cresta gonadal se transforme en una gónada masculina, conocida hoy como testículo. En caso de no estar presente el cromosoma Y, no está el gen SRY, se activa otra cascada de genes, comenzando con el SOX9 y WNT4, que hacen que esta cresta gonadal se transforme en un ovario. A partir de la 6ª a 7ª semana comienza la producción de hormonas sexuales por parte de esas glándulas. Pero si tomamos en cuenta que un embrión de 4 semanas
es como un poquito más de un granito de arroz. ¿Cuánta cantidad de hormona puede producir un embrión de ese tamaño en comparación a una madre que pesa 90 kilos? Es ínfima la cantidad. Por lo tanto, si en la madre hay un influjo hormonal, este va a alterar el influjo hormonal del ciclo del desarrollo. Y entonces, esta gónada que tenía que transformarse ya sea en masculina o en femenina, va a comenzar a volverse un poquito loca. Como ya esta gónada comenzó a producir hormonas, ahora viene la tercera fase de la diferenciación sexual, que es la fase genital. La fase genital estaba representada por una hendidura genital y un tubérculo genital, nada más. En el caso de haber secreción de testosterona, la hendidura genital se cierra y el tubérculo genital viriliza. En el caso de haber progesterona y estrógenos, la hendidura genital se mantiene libre, se diferencian formando labios menores y mayores y el tubérculo genital se atrofia. Eso en condiciones de normalidad. Por mutación en este gen, en el caso de embriones y fetos XX, generalmente hay esa interferencia hormonal, de tal modo que en la tercera fase, que es la fase genital, comienza un proceso de virilización. Y entonces tenemos un genital que ahora es ambiguo. No sabemos si es femenino o masculino. En ambos casos. Este es solo un detalle. El problema es que en la forma clásica, el 90-95% de los casos se produce una pérdida salina. Y este bebé que nació con genitales ambiguos, si tiene la forma clásica, pierde sal, en cosa de horas nos hace un desequilibrio hidroelectrolítico y se nos muere. Entonces el doctorcito que salió todo farsante, que no estaba atendiendo nada de embriología, no se acuerda nada y menos de genética, estaba haciendo tarea de qué es, de histología, de otra cosa, como dicen los mexicanos, le valió madre y ahora el bebecito se le muere. Y nunca supieron por qué. Y ahora viene el problema. Tenemos que llenar una hoja de nacido vivo. Tenemos que asignar un sexo. Y vamos a dejar el turno y no podemos dejar eso pendiente, porque eso implica un proceso institucional y por supuesto familiar. Pero, ¿qué sexo le ponemos? Viene el problema. Dígame. Hay que ver el tipo S, Y o X. ¿Y cómo hacemos eso? Con una prueba. ¿Qué se llama Una eso? prueba de ADN. ADN, ¿qué? No estamos en este momento dudando de la fraternidad, ¿no? ¿Qué se llama ese examen? Ya lo vimos. Mínimo un cariotipo o una cromatina sexual de la que no hemos hablado todavía. ¿Se entienden? Entonces el médico, antes de entrar en creencias religiosas, políticas y de otra índole, tiene que hacer su trabajo profesional y académico. Decir, señora, un momentito, vamos a tratar de ver, porque ahora nació, ¿cómo está mi bebecito, doctor? Pesa 3,800. ¡Qué grande! ¿Y qué es? ¿Varoncito o mujercito? Ahora, ¿qué hacemos? Entonces aquí debemos recordar las fases de diferenciación sexual y volver a la primera. ¿Y cuál era la primera? La cromosómica o genética. ¿Cómo hacemos eso? Con un cariotipo o una cromatina sexual. Ponemos que nos da XX. Señora, ahora con seguridad póngale Juana, no Juan. Listo. Vamos a la segunda fase de diferenciación sexual. Como cromosómicamente es XX, la segunda fase en consecuencia debería haber ¿qué órgano? Un ovario. Hacemos un rastreo ecográfico abdominal y buscamos los ovarios. Si ya está, es decir, ya está concordante XX y ahora tiene ovario,
Entonces vamos a la tercera fase de diferenciación sexual. ¿Por qué entonces, doctor, aquí? Ah, pero ya tenemos que es XX que tiene ovarios. Ya le ponemos Juanita. La educamos como Juanita y la criamos como Juanita. Y a la hora de dar el tratamiento hormonal, ya le damos un tratamiento hormonal que sea feminizante. Y en futuro podemos hacer una reconstrucción quirúrgica que se llame genitoplastia feminizante. Entonces sí hemos hecho nuestro trabajo, ¿me entienden? Pero si no, vamos a ver esas publicaciones sensacionalistas, se cambió de sexo. Posiblemente nunca se cambió de sexo. Posiblemente era el sexo que le correspondía, pero estaba viviendo en un cuerpo extraño. ¿Me entienden? Porque el médico prefirió estar durmiendo pintando un dibujito de histología en lugar de atender a una clase. Y esto pasa todo el tiempo. Y van a ver que estos problemas son serios. Y aquí es donde el médico generalmente esconde la cara. La familia tiene preguntas. Ya hay alguien de la familia que además es abogado y está queriendo iniciar un proceso. Y entonces el médico que hace a la licenciada, ¿sabe qué? Tengo un curso ahorita, me han llamado ya de la distrital, tengo que ir, no tengo tiempo. Y eso van a ver todo el tiempo. Pasamos. Otro, las enfermedades lisosomales, tenemos a la mucopolisacaridosis. Una enfermedad que produce daño baja, una de las causas, pero produce una serie de anomalías en el desarrollo osteomuscular. Vamos a ver pectum excavatum, pectum carinatum, escoliosis múltiple en estos pacientes, anomalías en el desarrollo craneofacial. Generalmente no son afectos a nivel del sistema nervioso central, es decir, conservan el intelecto, pero tienen una serie de trastornos osteomusculares, cardiovasculares, digestivos, urogenitales, entre otros. No les voy a preguntar en el examen, es un grupo grande, esto sí entra al examen, hipotiroidismo congénito, o errores congénitos de la hormonogénesis tiroidea. ¿Por qué les voy a preguntar? Porque es muy frecuente. Y les voy a preguntar también por qué. Ya han presentado casos clínicos con hipotiroidismo congénito, solamente que lo han visto clínicamente, no genéticamente. Y el problema del hipotiroidismo congénito es que una vez diagnosticado, ahora viene el problema, ¿cómo se diagnostica? Laboratorialmente. ¿Cómo? No, pues, pero sí es congénito. Entonces, generalmente el médico distraído o el obsoleto pide T3, T4 y TSH. ¿No? Y si una de estas está alterada, por si acaso ya diremos que es un hipotiroidismo. El protocolo actual dice no. Una T4 disminuida y una TSH aumentada hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la T3 es solo un precursor. ¿Me entienden? Entonces, de ahí nosotros tenemos una presunción diagnóstica de un hipotiroidismo congénito. Y lo ideal sería que tengamos que disgregarles, es decir, hacer un diagnóstico diferencial de estas para ver qué tipo de hipotiroidismo congénito. Si es permanente, si es transitorio, si es primario o esencial, si es secundario o central, si es periférico o si es sindrómico. En base a eso, recién poder hacer una terapia de reemplazo hormonal, pero ya tratando de avisorar una prognosis futura. Porque si no, hemos hecho lo que todo el mundo sabe ya por internet, hipotiroidismo congénito y listo. ¿Me entienden? Pasemos a la siguiente. Como en el hipotiroidismo congénito, al igual que en los otros errores innatos del metabolismo, les decía, lo ideal es nosotros anticiparnos. Ahora viene su examen. Para los que han pasado conmigo les voy a iniciar el proceso, porque hemos insistido tanto en esto. Para los que no han pasado conmigo tienen disculpa, porque ellos, en lugar de llevar este examen en una plaza, hablan sobre temas positivos. ¿No ves? No. Fíjense.
Las manifestaciones clínicas. Antes de que aparezca todo esto, ¿cómo podemos avisorar en un recién nacido una posibilidad de un hipotiroidismo congénito? En un recién nacido de término, ¿qué debo buscar? Yo debo revisar. Vamos, ponga la compañera, a ver, ¿qué es? No hay hipertrofia de glándula tiroides, es mentira, todavía no hay. Antes de eso, no. Polidactilia. Sensibilidad táctil, ¿para qué? Para buscar fontanelas. ¿Cuántas fontanelas debemos buscar? 4. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas debemos valorar en un recién nacido? 2. 4. ¿Cuántas? 2. 10 y 7. Son 4. ve que se aplazan. En la línea media, las dos principales, la anterior o bregmática, miden entre 2 a 4 centímetros de diámetro, tienen una forma piramidal. Es la principal. Generalmente, como son 2 a 4 centímetros de diámetro, generalmente pueden imprimirse 2 dígitos. Y estamos cabales. En los pacientes que todavía no han presentado manifestación clínica, pero que posiblemente tengan y que son nacidos a término, van a ver que podemos imprimir 4 dígitos y todavía queda espacio. Es como si no tuviesen bolsito. La fontanela posterior o landoidea normalmente mide 1 a 2 centímetros de diámetro. Van a ver qué también podemos imprimir. Donde normalmente podíamos imprimir un solo dígito, ahora podemos imprimir 2 o 3. Y nos llama la atención y decimos, ¿por qué este bebé es prematuro? ¿No? ¿Cuáles otras? Las esfenoidales generalmente miden 1 a 2 centímetros de diámetro, igual de forma romboidal. Las buscamos. Esas fontanelas, doctores, son esenciales para poder hacer diagnóstico. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente con esas fontanelitas esfenoidales y las mastoideas agrandadas y tiene el perfil tiroideo normal, ¿en qué puedo estar pensando? Ya hice un diagnóstico. ¿En qué estamos pensando? Cuando vayan a la provincia, trabajen en algún pueblo. Lo más seguro, en el 99,9% de los casos, en una hidrocefalia congénita. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es esencial. Eso salva vidas, doctores. ¿En qué me sirve estar con un Martín allá y con mi loguito Unifrance? Dentro de ese anticonceptivo. Ya sabemos que eso es un engaño. ¿O no? Por ahí estoy hablando mal. ¿Quién vio trombosis venosa profunda? ¿O a quién le tocó el tema para esta exposición? Me van a hablar de la principal contraindicación de la trombosis venosa profunda y me va a decir los anticonceptivos hormonales. Pero entonces vamos a un centro de salud y no el médico, el auxiliar de enfermería dice, ahí tiene todos los métodos anticonceptivos, escojan. Si esa fémina tiene antecedente familiar de trombosis venosa profunda, la estamos condenando a muerte temprana. ¿Me entienden? Porque la estamos haciendo más propensa a coágulos, a trombos, a varices y a todo. Entonces, por eso les digo que es un engaño. Es un asesinato disimulado. Y estamos haciendo muchas de esas cosas. ¿Por qué la gente no toma en cuenta? El médico se vuelve autómata. Y no es igual de muchos porque ya les dije, no se llevaba genética antes. Yo ingresé médico sin saber una hoja de genética. Tuve que hacer el posgrado para esto. Entonces, en el caso del hipotiroidismo congénito, cuando ya referimos hipotonía, llanto débil, llanto no vigoroso, piel fría, macroglosia, ya tenemos a un paciente perdido. Pero hay signos clínicos que nos pueden avisorar esto, es decir, anticipar esto, como los que les he referido. ¿Me entienden?
Otro, en el caso del sostén cefálico, los productos afectos de hipotiroidismo, en condiciones normales, un lactante entre el primer al tercer mes ya tiene sostén cefálico. Es decir, ya si nosotros nos ponemos vertical, ya ellos están. Pero en el caso de los pacientes afectos por hipotiroidismo, no. Listo. No sostienen la cabecita y mucho menos el cuerpito. Pasamos. Una vez confirmado el diagnóstico, tenemos que hacer la diferenciación o el diagnóstico clínico diferencial para poder establecer la prognosis de ese cuadro y recién instalar la terapia de reemplazo hormonal. Pasemos por favor. Otra de las que les voy a preguntar es la quinta, el déficit de biotinidasa, por su frecuencia. Es un error innato del metabolismo producido por una mutación génica que a su vez inactiva una enzima que se encarga de metabolizar una vitamina, que es la biotina o vitamina. Y entonces esta vitamina es esencial para el sistema inmune. De ahí que los pacientes afectos generalmente terminan con una serie de manifestaciones a nivel cutáneo, una hipersensibilidad cutánea característica, que muchas veces se diagnostica mal como dermatitis otoñal, alergia y un montón de cosas. Y seguramente, ¿sabe qué señala? Incompatibilidad. Es otro diagnóstico erróneo. Incompatibilidad sanguínea. No tenemos idea de genotipo sanguíneo y le decimos incompatibilidad. Y en realidad solamente eso se conserva para incompatibilidad de RH y punto, para de contar. Pero esto no. Esto tiene que ver con alteración del sistema inmune. Y entonces solamente o suprimir o reforzar con sucedáneos este tipo de condiciones y salvamos a una persona. Seguimos. Ya a nivel general de todos los errores innatos del metabolismo. Antes de eso, igual fíjense en el déficit de biotinidasa, hipotonía muscular y convulsiones. Casi todos. Y si han visto, en todos hemos hablado de convulsiones. Por eso les decía, esto se esconde en un gran diagnóstico. Y de hecho hay Liga Boliviana, Liga Peruana contra la epilepsia. Y esas enfermedades que... ¿Con qué? Con el botulismo. Sí, pero vamos aquí. El botulismo es producido por una toxina bacteriana, difícilmente en un recién nacido. Para eso tendría la madre que tener botulismo y a través de la leche materna transmitirle al producto. Entonces, podría, pero muy lejanamente. En el caso de las manifestaciones ya en estadio avanzado, alteraciones de neurodesarrollo, alteraciones a nivel cutáneo, óptica, inmunodeficiencia, a nivel de ¿por qué me culpan? Por ahí tenía un error innato del metabolismo y mi médico no sabía. A nivel del sistema nervioso central está la peor parte. No les voy a preguntar porque ya se olvidaron de esto. Es derivado a la anatomía 1, a la anatomía 2, o neuroanatomía. Si yo les tuviese que preguntar, esto es un corte, un plano transversal de un corte transventricular. Aquí tenemos astas anteriores y astas posteriores. ¿De qué ventrículo? El cuarto. O también llamados ventrículos Gemelos. laterales. O cuarto ventrículo. Y entonces aquí tenemos una zona marcada. ¿Qué se llama esta región? Eso es diencéfalo y ahí están los núcleos basales.
los núcleos que regulan el funcionamiento orgánico, desde tálamos ópticos, epitálamo, tálamo, hipotálamo y otros. Y entonces esta es la región más afectada cuando hablamos de errores innatos del metabolismo. Obviamente, cuando ya tenemos convulsiones, ya hay afectación del sistema nervioso, hay déficit intelectual, hay o macrocefalia o microcefalia, generalmente micro, hay hipotonía, miopatías, leucodistrofias y una serie de condiciones. Pasamos a la siguiente, a nivel de respiratorio, a nivel digestivo, sistema visual, también tenemos una serie de manifestaciones. Pero les decía, en algunos casos controlables, pero ya no reversibles, en la mayoría de los casos. Pasamos a la siguiente, a nivel cardiovascular, a nivel óseo, a nivel cutáneo, a nivel endocrino, igual. Así que siempre que veamos estas características clínicas en pacientes, pensemos en una posibilidad, en un error innato del metabolismo. Y por último, el diagnóstico. Atiendan ya. Desde el año 2009, la Organización Mundial de la Salud exhortó a todos los países miembros a que deben instaurar ya el tamizaje neonatal, pero con carácter universal. Por lo menos en Bolivia, en Perú, todavía no lo tenemos. Y en el caso de Bolivia, aunque pese a que pese, es el caso más vergonzoso a nivel de Sudamérica. Porque ni tiene carácter universal y solo diagnosticamos 4 errores innatos del metabolismo de los más de 1400 que ya se conocen. Pero está un poco más avanzado. Verifiquen por favor, deben estar entre 16 a 18. Argentina está un poco más avanzado, creo que está por 28 o 30. México está un poco más adelantado, me parece que están entre 70 a 80, algo así. Verifiquemos. Tamizaje neonatal en Bolivia, en Perú, en Argentina, en México. Y vean, en Canadá, por la Escuela Europea, ya están por más de 200. Y, ¿por qué les digo que Bolivia? Soy boliviano, y me entristece esto, porque salimos de la área periférica de la ciudad y no existe, más allá no existe. ¿Quiénes son de Perú? La parte tropical de Perú, tampoco existe esto. Vayan desde Quillabamba a Pucallpa, a Iquitos, Yanaparí, y no existe esto en los hospitales. Y les sugiero alguna vez que conozcan esos lugares, son bellezas de lugares. Hasta Puerto Maldonado. Pero el mosquito se mata. Entonces, fíjense, el diagnóstico se hace actualmente con un tamizaje neonatal, tamizaje neonatal que consiste en la obtención de 5 gotitas de los cuadrantes externos del talón. No se debe hacer al recién nacido el día que nace. Fácil. Generalmente se recomienda que se haga entre el 2º al 7º día de vida. Se desecha la primera gotita, una vez que se ha hecho la antisepsia respectiva, se desecha la primera o la segunda gotita y ya desde la tercera se instila. ¿Saben qué es instilar? Gotear. Es decir, que no debe haber contacto. Igual que el uso de un medicamento en colirio, debe ser solamente instilado. Jamás debe haber contacto con el ojo, como ustedes hacen con sus colirios. ¿Alguien usa colirios aquí? ¿Nadie? Bueno, si alguna vez usan y le enseñan a los pacientes, debe ser instilado. Siempre se pone un apoyo y luego recién aplicar. Y una vez se obtienen estas gotitas, se hace el secador respectivo y se manda a un laboratorio. Hasta hace unos años atrás, el laboratorio Biotech mandaba reactivos a Bolivia y se hacía en algunos centros de salud el tamizaje neonatal. Nunca dio resultado porque, otra de las cosas que llaman mucho la atención, si nos da un resultado positivo no es específico. A partir de ahí tenemos que comenzar a investigar y ahora hacer la pesquisa.
Además, se trata de errores innatos del metabolismo, son de causa genética. En consecuencia, ¿qué debemos hacer? Ideal sería hacer la identificación de portadores de estas mutaciones. ¿Me entienden? Si no, nuestro trabajo estaría incompleto. Y termina incompleto la mayoría de las veces. Pasamos al siguiente. Y aquí algunas de las cosas que se utilizan como material, les decía, entre el segundo y el séptimo niño. Necesitamos obviamente el material básico de hacer señalización para hacer un procedimiento, porque es invasivo que no queramos. Listo.